Yo no sé si alguien alguna vez se ha hecho la pregunta de por qué tenemos este mecanismo de reproducción. O sea, ¿por qué no otro? Para los que no me conozcáis, soy Andrea, soy estudiante de bioquímica y como ya sabréis, conté en un vídeo que os dejo por aquí por si no lo habéis visto. El anterior semestre me fui de intercambio a Nueva York, que por cierto en este vídeo conté mi experiencia así como muy general, pero me faltaron muchísimas cosas en las que ahondar más, así que seguramente haré más vídeos en un futuro sobre esto, como por ejemplo qué trámites tuve que realizar, cómo busqué alojamiento allí, cuánto costaba, pero bueno. Y en la universidad a la que fui no tenían el grado de bioquímica como tal, entonces hice asignaturas del grado de biología y de psicología, y la verdad que me pareció súper interesante porque hay veces que con la bioquímica es tan específico que no te da demasiadas cosas como para contarle a tus amigos. Entonces me daba como random facts que contar en cenas con amigos o con la familia o lo que sea, porque yo soy la típica persona que le encanta contar esas curiosidades que aprende en la vida en general a mis amigos, a mi familia o bueno, ahora en YouTube básicamente. Y había una asignatura que era evolución, que era súper interesante porque era como muy amena, era como leerte un libro que te interesase o ver un documental de Netflix en plan de cosas curiosas sobre la evolución de todas las especies y la evolución humana. Pero había un tema particularmente que me quedó muy marcado, que es el de la selección sexual, que la selección sexual explica rasgos que aparecen que no pueden ser explicados por la selección natural. La selección natural es aquella que ya conocemos, de la ley del más fuerte sobrevive, que sobrevive el que mejor se adapta a las circunstancias. Total, que para introducir este tema, la profesora hace la pregunta de ¿por qué ha prevalecido la reproducción sexual y no la sexual? La reproducción asexual es el mecanismo que tienen de reproducirse muchas especies más primitivas, en el que básicamente un solo organismo puede duplicarse, puede crear un clon de sí mismo y crea una descendencia genéticamente idéntica a la progenitora. Y si lo analizamos bien, la reproducción sexual tiene muchísimas desventajas frente a la reproducción asexual. Porque, por ejemplo, con la reproducción asexual se pueden pasar todos los rasgos beneficiosos que tenga el organismo porque va a dar lugar a una descendencia exactamente igual. Luego también evitas las posibles enfermedades de transmisión sexual y sin mencionar a toda la energía que va dirigida al proceso del apareamiento. No solamente el acto como tal, sino todo el tema de buscar una pareja que sea genéticamente compatible. Y además, la población puede crecer más rápido. Entonces, ¿en qué momento se decide que la reproducción sexual es mejor que la sexual? Aparte de por lo que todos estáis pensando ahora mismo, vamos a analizar los motivos evolutivos. Pues obviamente la reproducción sexual tiene muchísimas ventajas también, principalmente que ofrece una variabilidad genética. No es lo mismo millones de copias del mismo material genético que una combinación que pueda dar lugar a mayor variabilidad. Y esto es súper importante a nivel evolutivo porque por una parte se pueden juntar dos cosas positivas, dos rasgos beneficiosos, y por otra parte se pueden eliminar esos rasgos que son perjudiciales porque a la larga van a acabar desapareciendo por la selección natural. Pero lo que termina de explicar por qué la reproducción sexual al final acabó siendo la mayoritaria es la hipótesis de la reina roja, que dice que tienes que correr todo lo que puedas para permanecer siempre en el mismo lugar. Y hace referencia sobre todo a los parásitos y especies como por ejemplo los humanos. Porque por ejemplo, los parásitos infectan a los humanos. Entonces los humanos desarrollan a través de la evolución un mecanismo de defensa ante estos parásitos. Pero ¿qué pasa? Que luego esos parásitos aprenden a cómo esquivar esos mecanismos de defensa. Y esto obliga a nuevamente que los humanos se tengan que volver a adaptar y encuentren nuevas formas de luchar contra los parásitos. Y esto es algo que sin la recombinación genética de la reproducción sexual sería muchísimo más difícil de conseguir, sería un proceso mucho más lento, porque gracias a esta variabilidad, que no sé cuántas veces he dicho ya esta palabra en este vídeo, lo siento, se pueden dar lugar a mutaciones nuevas, que puede ser que una de esas mutaciones permita que se puedan defender contra los parásitos. La mejor forma de estudiar esto es en organismos, que hay muchos que tienen tanto reproducción sexual como asexual. Por ejemplo, hay un caracol que se llama Potamopyrgus antipodarum, que se ha visto que en condiciones normales acude a la reproducción asexual, pero cuando se ve infectado por parásitos recurre a la reproducción sexual. Entonces esto confirma la teoría básicamente que estamos explicando ahora. No sé si en algún momento os habéis planteado ¿qué hace el pavo real con esas plumas? O sea, obviamente las utiliza para atraer a hembras, pero desde un punto de vista de la selección natural, ¿no debería ser algo esto que esté seleccionado en contra? ¿No debería esto hacerlo más visible para los posibles depredadores y que entonces tenga menos probabilidad de sobrevivir? Y la respuesta es que teóricamente sí, pero es un rasgo que lo ha ayudado al apareamiento y por tanto este rasgo se ve favorecido por la selección sexual. Pero siempre se trata de un equilibrio entre ambas. Por ejemplo, si hay un pájaro que tiene plumas muy vistosas, coloridas,
sólidas y muy grandes, puede ser que sea bueno para la selección sexual, pero en el momento en que empiezan a ser demasiado grandes e interfieran con su capacidad de vuelo y por tanto su capacidad de supervivencia, la selección natural va a actuar y este rasgo no va a ser seleccionado a favor. Vale, pero es que aún hay más. Eso también está condicionado a cómo sean las especies. Si existe monogamia o poligamia, porque sí, hay monogamia y poligamia en los animales también. ¿Vosotros qué creeríais que estaría sometido a una mayor selección sexual? ¿Una sociedad, por así decirlo, de monogamia o de poligamia? La respuesta sería obviamente poligamia, porque la competición nunca para. Y por ejemplo, se ha visto que en las sociedades de poliandria, que es cuando una hembra se aparea con varios machos, los rasgos que favorezcan la paternidad son los que van a estar seleccionados a favor. Os pongo unos ejemplos. Hay algunas especies que sus espermatozoides tienen una especie de ganchos que son iguales para cada individuo. Entonces, cuando se encuentren, una vez están dentro de la hembra, como que se enganchan para que así juntos puedan nadar más rápido y ganar la competencia. O luego, por ejemplo, el caso de la drosófila es que eyacula un espermatozoide súper grande que ocupa todo el tracto y así evita que otros espermatozoides puedan fertilizar a la hembra. Vale, pero agarraos que ahora viene lo what the fuck. Esto que estoy comentando ahora puede llevar a el conflicto sexual, en el que un rasgo que pueda beneficiar a un sexo puede ser perjudicial para el otro sexo. Y es aquí cuando me explicaron una de las cosas más what the fuck, sino la que más que he aprendido en toda la carrera, que es el caso de los patos y otras aves acuáticas. Resulta y acontece que los patos en determinada temporada eligen una pareja con la cual pasar toda la temporada, así cual mujeres y hombres y viceversa. Entonces están felices, el pato con la pata, genial. Pero hay algunos machos que no son tan espabilados y se quedan esa temporada sin pareja. Entonces cogen estos machos y literalmente acosan a las patas. O sea, están en el lago tranquilamente nadando las patas y van los patos solteros y las acosan. Y aquí es cuando yo me quedé flipando cuando me estaban explicando que había violaciones en los patos. Y según el estudio que habla de esto, que os lo dejo en la descripción por si pensáis que estoy loca de la cabeza y que me lo estoy inventando, 1/3 de los apareamientos son forzados en algunas especies de las aves acuáticas. Y algunos estáis pensando, a ver, pero ¿cómo que forzados? O sea, un pato no puede decir que sí ni que no, o sea, ¿cómo se sabe que es forzado? Y este dato se demuestra con que solamente 3% de estos patos acosadores acaban siendo realmente padres de la descendencia. Y la teoría que proponen es que las hembras controlan, una vez el esperma está dentro de ellas, a qué esperma le quieren dar prioridad, que normalmente suele ser al de su pareja. Y tienen un oviducto que es muy retorcido y que tiene unas bolsas laterales en el que, digamos, echan el esperma que no le interesa. Y aquí es cuando vemos el ejemplo del conflicto sexual. Los machos entonces empiezan a desarrollar unos miembros más retorcidos, más largos y más flexibles para poder superar esta barrera. Pero claro, la evolución sigue siendo de las suyas y las hembras desarrollan oviductos incluso más retorcidos y con más bolsas laterales. Y hay un montón de casos como estos, así de locuras máximas en el reino animal. Bueno, yo no sé qué opináis sobre esto. A mí me pareció súper what the fuck. Hay cosas muy turbias entre los animales, incluidos nosotros. Y también creo que es muy importante entender esto porque ilustra cómo la reproducción sexual permite que haya una mayor variabilidad entre nosotros. Porque, por ejemplo, imaginaros que hay una apocalipsis zombie. Es posible que gracias a la reproducción sexual surja una mutación que quizás ya lo tenemos ahora, que nos haría resistentes a las mordidas de los zombies y que a lo mejor tendría un pequeño porcentaje de la humanidad y permitirían, pues no sé, repoblar la Tierra. Pues esta mutación habría surgido gracias a la recombinación de diferentes materiales genéticos. Así que es muy importante, pero con cuidado siempre y con protección. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy. La verdad que me parecían todos datos como muy curiosos y muy interesantes y me apetecía contarlo por aquí. Pero bueno, como siempre, si queréis que hable sobre algún tema en concreto, dejadmelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Que aparecen que no pueden ser explicados por la reproducción. Que la reproducción explica rasgos que aparecen que no pueden ser... Que la reproducción... Por ejemplo, hay un caracol que se llama Potamopyrus Potamopyrus antipodarum. Por ejemplo, hay un caracol que se llama Antimopyrgus.